A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, al estudio de Radio Mundo, donde empezamos otro capítulo, el capítulo 18, ahora sí me puse al día con el número de capítulos, que se los debía, de nuestra sexta temporada, aquí en la tarde de Radio Mundo, en el paralelo 35, intentando descifrar este nuevo desorden mundial. Y aquí estamos, como digo yo siempre, en el paralelo 35, hablando de un tema sobre el cual no hemos tenido, por lo menos en este estudio, por lo menos en este programa, por lo menos tampoco en las mesas internacionales de perspectiva, no lo hemos tenido presente y debatible. Y queremos hablar, son las 15:01, quiero decirle a los oyentes que tenemos que estar al día con ponernos en hora, tenemos que hablar o queremos hablar de la neutralidad. La neutralidad, que podría definirse como materia académica en los campos de la historia y las ciencias sociales, se ocupa de la política, las leyes, la ética, la economía, las normas y otros aspectos sociales de los estados y actores internacionales que intentan mantener relaciones amistosas o imparciales con otros estados que son, o podrían llegar a ser, partes de un conflicto internacional. Toda una gran definición, que yo la saqué de algún lugar, de varios lugares donde coincidía todo esto, pero todo esto, amigos, siempre suena lejano hasta que lo bajamos a tierra, hasta que empezamos a ver ejemplos, hasta que empezamos a ver qué sentido hoy tiene para un país ser neutral, o, yendo más allá en el ejercicio académico de esto, qué sentido tiene hoy abrazar como doctrina de política exterior ser neutral. Para quienes queremos acercarnos a este tema, encontramos enseguida algunos ejemplos históricos. El clásico, el que todos sabemos, es Suiza en 2 guerras mundiales, Suecia en una, Austria durante la Guerra Fría, o la más cercana, Costa Rica, que incluso se llegó a desmilitarizar. Puede parecer el camino más cómodo, que no involucra, que parece ser también una forma de no correr peligro. Entrar en esa zona gris donde estoy lejos de los conflictos, pero también puede ser muy peligroso cuando las acciones y los estados y los grupos de estados o clubes de estados se polarizan. Entonces esas naciones que optan por esto pueden empezar a sentirse presionadas. En mi caso, en continuo contacto con analistas, con académicos, y debo agregar que algún político también, y aún siendo un estudiante, veo también la dimensión moral, legal, política e ideológica en boca de muchos, como si la neutralidad también encubriera tomar partido por un lado del conflicto. Estuve buscando y consultando sobre autores y sus ideas. El concepto aparece en Tucídides, Solón, Tucídides, que sirve para todo, les diré, Solón, Maquiavelo y Morgenthau, que sin embargo son realistas, es decir, sin embargo pueden manejar este concepto. Cada guerra pone sobre la mesa la idea de no pertenecer, no participar, pero también, como les dije, los peligros de ser neutral. Se me ocurre que en realidad la neutralidad siempre está presente en los conflictos, porque en realidad no hay guerras donde todos estén involucrados. Eso por ahora ha sido una utopía, y esperemos que siga siendo cada vez más una utopía, que no existe una guerra global de tal magnitud que no haya forma de quedar al margen. Pero vamos a me traté de apurar porque quiero aprovechar al máximo los conocimientos de nuestra invitada hoy. Está con nosotros Magdalena Vaz, profesora agregada de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República e investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, profesora de Retos y Dinámicas Globales de la Universidad de Monterrey, en México, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Todo esto, Magdalena. Bueno, bienvenida. Primero que nada eso. Muchas gracias, Gustavo. Siempre es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Hoy para tratar de entender cómo funciona las relaciones internacionales, pero le vamos a poner ese foco en el derecho internacional público, porque vamos a entender cuáles son las reglas que se aplican
no solo en los conflictos armados, quisiera profundizar en otros aspectos. Claro, ¿sí? yo quería arrancar por eso justamente porque si hablamos de un fenómeno de relaciones, tiene que estar inmerso, como en una sociedad internacional, tiene que estar inmerso en un cuerpo legal, que todos sospechamos que existen, algunos sabemos que existen, otros solo lo sospechan, pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué cuerpo legal tenemos y qué papel juega la neutralidad si es que juega? Bien. Vamos a contextualizar, porque a mí me gusta empezar desde un contexto. Vamos desde lo macro a lo micro. Cuando hablamos de neutralidad estamos hablando de conflictos armados internacionales. Primera cuestión. Y ahí es donde empiezan las definiciones que pueden parecer muy aburridas, pero las necesitamos para comprender el fenómeno que estamos analizando. ¿Por qué pongo foco en que son conflictos armados internacionales? Porque si fueran conflictos armados no internacionales, acá no podemos hablar de neutralidad. Tenemos que hablar de principio de no intervención. Claro, el conflicto es al ser interno. Exacto, los demás no pueden inmiscuirse en esos temas. Entonces vamos a hablar de conflictos armados internacionales. Así que nos contextualizamos en esto. La neutralidad, si la vamos a definir, conlleva obligaciones de dos tipos. Para ese Estado que se va a determinar neutral. Podemos decir también que la neutralidad es como una etiqueta que se pone en los estados, ¿sí? O sea, yo soy neutral es la etiqueta que se autoponen los estados. Muy bien, por un lado tenemos lo que tiene que ver con la abstención. Abstención de no ayudar, no apoyar a alguna de las partes en ese conflicto armado internacional. En principio es una decisión siempre unilateral, una autopercepción que se transmite a los demás. En principio sí, ahora vamos a ver algún ejemplo por el caso de Finlandia, como empezó siendo neutral, que claro, no fue propio, a ti que te gusta mucho la historia, lo debes de recordar, no fue una decisión propia, sino fue la condición para independizarse. O sea, podemos decir que sí, que en principio es algo que decide el Estado por el principio de autodeterminación, sin embargo, podría haber algún ejemplo que sale de la regla. Así que dijimos, por un lado, la abstención. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la imparcialidad. El Estado neutral tiene que tratar a todas las partes por igual. No solo no es parte del conflicto, sino que trata a todas las partes por igual. Abstención y por otro lado, imparcialidad. Es un terreno gris ese, ¿no? Es un terreno abstracto, más que gris. Yo diría que es abstracto. Yo le voy a pedir a Felipe un mapita, ¿por qué hago la pregunta? A ver. Es el que le pasé. Tenemos ahí un mapa de Suiza, neutral. Okay. ¿Sí? En esa soledad de la neutralidad en el medio de Europa, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, en dos guerras en realidad, siempre se manejó el concepto de que Suiza manejó una neutralidad de derecho, digamos, pero no de hecho porque no trataba igual a los estados en el sentido de que había sido bastante colaboracionista con el régimen nazi, por ejemplo. Entonces, esas cosas, por eso te digo, a veces es una zona gris, pero suponemos que sí, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, desde el punto de vista jurídico, con cumplir con esas dos obligaciones, que son más complejo, pero con cumplir con esas dos obligaciones alcanzaría. De hecho, me parece interesante ver con tu audiencia que esto se regula internacionalmente desde 1907, pero ¿qué es lo que se regula? ¿Qué es lo que deben hacer los beligerantes en relación a los neutrales? No es que se regule lo que hacen los neutrales, claro, sino lo que hacen los beligerantes. Regula el espejo, podemos decirlo. Pero desde el punto de vista político es mucho más complejo que lo que acabamos de decir, y tu ejemplo con el mapa me parece buenísimo. Así como existe el derecho internacional, existe lo que Martí Koskiniemi, un autor finés, denomina la política del derecho internacional. ¿Cuáles son los motivos que llevan a los estados a adoptar esas normas jurídicas? Cumplirlas, no cumplirlas, y si no las cumplen, aceptar las consecuencias. Claro. O, si tengo un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, saber que soy capaz de reestructurar las reglas de juego. No, yo sé. Vamos, tal vez te prometo, sí, Magdalena, que como está el mundo girando hoy, sí, ya todo habitante de este planeta sabe que el mundo jurídico está un poquito lejano de la realidad hoy. Exacto. Y te prometo que vamos a terminar el programa en la realidad. Muy bien. Así vos te sentís más cómoda. Y te voy a sacar también del área jurídica, porque necesitamos también saber la opinión de gente que piensa esto con otra cabeza.
¿tá? Con una cabeza metida en estos temas, desde el punto de vista académico, con una espalda jurídica atrás, digamos, en el sentido de saber de dónde vienen las normas, por qué se hicieron, que no fueron por capricho, que buscan determinadas cosas. Yo te iba a preguntar si un Estado neutral de alguna manera estaba regulado o protegido. En realidad me lo contestaste un poquito, es decir, las normas están orientadas más bien hacia los beligerantes, pero la idea también es, en definitiva, indirectamente protegerlo, ¿no? Exacto. En realidad, un Estado neutral está protegido por la estructura básica del derecho internacional, por los principios que regulan esas relaciones externas entre los Estados, que son los actores que vamos a mirar ahora, pero también hay otros actores. Vamos a la coyuntura actual porque tú comenzaste con la historia, pero vamos a venir al 2024. Bueno, no tanto al 2024, vamos a pensar en 1945, porque ahí cambia el derecho internacional sustancialmente. Aparece lo que denominamos el derecho internacional público contemporáneo. Ahí está. ¿Por qué? Si yo te hago esta pregunta, ¿por qué? Ay, ¿Qué no, me dirías? pregunta de examen Vamos acá, al no. examen. No, ¿Por no, qué no, derecho no. internacional público contemporáneo? ¿Qué cambió en el 45? Bueno, cambió... Se puso nervioso, quiero contarle a la audiencia. Cambiaron muchas cosas, A nivel macro, cambió la administración de poder. Bien. Y la forma en que los poderosos se relacionaban también. ¿Por qué? Porque crearon de alguna forma una especie de área de operaciones, por decirlo así, un campo de juego, donde establecer reglas, prometer cumplirlas, y que eso fuera una especie de herramienta para, y esta palabra es mía, para gerenciar el mundo. ¿Ah? Muy bien. ¿Y cómo se llama ese nuevo tablero, ese nuevo campo de juego? Bueno, hubo un campo de juego fallido antes. Es verdad, sí, hubo uno del 24 tenía que no funcionó, muchos cierto. terrones, pero tal. Sí. Este que tenía césped le llamamos Naciones Unidas. Muy bien. ¿Tá? 1945, creación de ¿Tá? Naciones Unidas. Compañeros de estudio de facultad ya me anotan que tengo alguna materia más. Todavía no. Ah, ¿no? Bien. Esto Seguimos. no vale para Seguimos. eso, pero tus compañeros de estudio van a estar orgullosos por la buenísima respuesta que diste. 1945, con la Carta de Naciones Unidas, aparece por primera vez la prohibición del uso o amenaza de la fuerza. Y esto basado en otro principio, esto se desprende de otro principio, que es el de igualdad soberana. Tenemos igualdad soberana, tenemos prohibición del uso y amenaza. Me parece interesante hacer foco en que también está prohibida la amenaza de la fuerza. Integridad territorial como inviolable, y esto es bien interesante para la neutralidad. Sí. Principio de no intervención, que ya lo mencionábamos al comienzo. Autodeterminación, que también lo mencionamos, porque los estados son libres de decidir cuáles van a ser sus políticas internas o externas. Y la clave, la solución pacífica de controversias. ¿Por qué digo la clave? Porque si el uso de la fuerza está prohibido, ¿cómo resuelven las controversias los estados? Porque no todo es cooperación en el sistema internacional. Así quisiéramos, ¿no? No, obviamente. Pero hay situaciones de conflicto. Entonces, ¿cómo se vuelve el status quo inicial? Mediante la solución pacífica de controversias. Las decisiones que toman los estados de manera independiente se deben basar en estos principios. Y en parte es esto lo que protege a aquellos que son neutrales. Después pondremos algún ejemplo más actual. Y cobra relevancia otro aspecto que Naciones Unidas denomina la diplomacia preventiva. Para evitar el conflicto, la diplomacia es clave. Hay ahí una oportunidad del momento histórico. Acá me estoy diciendo de lo legal. Tú me decís, ahí cambia. Sí. El cambio tuvo la fuerza de que fueron principios o valores promulgados por un grupo de países, no por todos, por un grupo de países, pero muy generalmente aceptados. Uh-huh. Ese muy generalmente aceptados vino de un estado de ánimo de una posguerra. Sí. ¿Era el momento para hacer ese cambio? Sí, yo creo que sí, porque Es una valoración histórica, pero... hay algo que siempre debemos tener en cuenta, porque los libros de historia generalmente nos dicen la guerra la ganó X, la guerra la perdió Y. Sin embargo, siempre, y no hay excepción, y me animo a decir que no habrá excepción, siempre las guerras la pierde la población civil. Es cierto. Y en ese momento
toda la humanidad estaba muy sensibilizada por el Claro. flagelo de la guerra. Entonces era un momento histórico para que los vencedores, también tendríamos que analizar esto, que lo podemos analizar en otro de estos diálogos, para que los vencedores de la guerra dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que no haya una tercera guerra mundial? ¿Qué tema? Porque justo este fin de semana se estuvo hablando si estamos ante una tercera guerra mundial, Volvemos que a esas considero que no. discusiones. ¿Tá? Aunque no era real, para mí tampoco es realidad, pero volvemos a esas discusiones, eso es cierto. Lo cual en realidad viene bien, porque viene bien reverdecer este espíritu, este estado de ánimo y ese viento a favor que había en ese momento. Sí, y además el mundo sería mucho peor si no existiera Naciones Unidas o si no existiera el derecho internacional, porque viviríamos en la anarquía. Claro. Y ahora lo que tenemos son 5 estados con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, que tal vez esto lo podemos criticar porque son primeros entre iguales, parece que podría romper con esa idea de igualdad, pero no rompe con la idea de igualdad jurídica porque ellos están sujetos al derecho internacional igualmente, pero el mundo está reglado, el mundo está basado en normas. Te quiero aclarar algo. Sí. Que es que he notado que estos últimos años todos los académicos relacionados con el derecho internacional público y privado han sido muy castigados en las entrevistas, han ganado pocos debates, porque siempre les salen con el hecho de que sí, las normas están, pero nadie las acata, entonces hacen lo que quieren. Entonces, como que uno se queda sin respuesta. No voy a caer en eso. No vamos, en el programa no vamos a hablar de eso, porque pero es negativo. hablarlo. Pero es negativo eso. Es pero decir, podríamos. Perdemos de vista el espíritu, que es importante a la larga, no a la corta. Sí, pero yo tengo una respuesta ante esa crítica que es válida, porque todas las críticas Yo son la he hecho válidas. El derecho internacional se cumple todos los días. Sin embargo, tiene mayor prensa el incumplimiento, porque los incumplimientos, lamentablemente, forman espectáculo, crean espectáculo. Entonces, eso tiene más prensa, pero el derecho internacional se cumple todos los días, si no, no podríamos viajar a Argentina solo mostrando la cédula. Touché. Nos vamos, amigos, a una pequeña pausa, 2 minutos, volvemos a estar aquí en el 1170M de vuestro dial. No se vayan, que seguimos acá, nosotros vamos a seguir acá porque sabemos que ustedes están allí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Otra vez, amigos, buenas tardes, seguimos en este jueves 18 de abril, como en todos los programas de Radio Mundo, como siempre sucede, y siempre se los confirmamos, en el entretiempo, seguimos hablando con los invitados, y a veces nos agarran en medio de una conversación, esta vez no, esta vez llegamos a tiempo. Vamos a ver un video que nos acercó Magdalena, porque tiene que ver con esto que estamos discutiendo, no sé si logramos ponerlo al aire. Habla de, ¿qué es esto, Magdalena? Porque le sacamos el audio justamente para que tú hables. El día de ayer se dieron a conocer los ganadores anuales del World Press de fotografía. Es uno de los premios más importantes a la fotografía. Tremendas. Sí, y muchas de estas imágenes hacen referencia a los conflictos armados. La ganadora justamente es una fotografía de una mujer que está abrazando a un niño o una niña fallecido, ¿sí? En el campo de batalla. Realmente una imagen dice más que 1000 palabras porque transmiten emociones, sensaciones, desesperación, miedo, justamente. Hay otras imágenes que están vinculadas con la guerra en Ucrania y otras vinculadas también con temas migratorios, por ejemplo, frontera Estados Unidos-México. Yo siempre digo que cuando analizamos las guerras, a veces tendemos en las entrevistas y eso a dedicar tiempo a escandalizarnos, y yo parezco bastante frío a veces en los análisis, porque lo que yo le digo a todos los que me escuchan es que no existen guerras sin muertos, y la guerra siempre es horrible, y todo lo que veamos no es novedad, pero la mejor forma de evitarlo es no entrar en la guerra. Sí, por no hay supuesto. forma de solucionar eso durante una guerra. Entonces debemos pensar antes en estas cosas, no escandalizarnos después. Y bueno, pero el ser humano se vive tropezando con piedras. Vayamos a lo nuestro, no quiero caer en la depre, vamos a seguir adelante. Sí. A ver, Magdalena, me interesa saber qué puede hacer que un país quiera ser neutral. ¿Qué
¿Qué razones podría haber? Por supuesto, además del miedo, ¿no? Yo te decía que me preocupaba que, Sí, obviamente, el miedo existe. Con estas imágenes podemos darnos cuenta que el miedo puede ser un móvil muy importante. Sin duda están los elementos históricos, la tradición, cómo la política internacional ha caracterizado a las relaciones externas de ese Estado, pero también puede ser impuesto por otro. Poníamos el ejemplo de la independencia de Finlandia, que fue una condición que puso la Unión Soviética, justamente. También puede ser la geografía, cuanto más cerca estamos de los conflictos armados, o incluso a los migrantes que vengan de esos conflictos armados, más los sentimos a flor de piel. Entonces puede llevar a un Estado a querer ser neutral. También tenemos una percepción hacia la seguridad y defensa, que puede estar basada en la cantidad de ojivas nucleares que tenemos también, o sea, porque la percepción puede estar basada en temas materiales. La política interna, que se discuta, por ejemplo, internamente. Esto es bien interesante por lo que vamos a ver, supongo que más adelante, los cambios que ha habido en el tablero internacional, sí. La situación de Suecia, de Finlandia, incluso de Suiza, que ha tenido un pequeño viraje por lo que pensaba la población, ¿sí? El liderazgo político que dé esa postura y un rédito político también en este sentido, pero también puede ser la defensa del derecho internacional o la defensa del multilateralismo, como muchas veces se habló en Uruguay, ser el fiel en la balanza, tratar de que en casos de incumplimiento se vuelva al camino del cumplimiento del derecho internacional. Y creo que aquí podemos introducir otro tema que no es de derecho internacional per se, pero sí es de relaciones internacionales. No voy a hacer la pregunta esta vez, lo voy a decir antes. Aunque podríamos hacer este examen, estuvo divertido. No, para ti estuvo divertido. Claro, pero creo que para los que nos escuchan o los que nos están viendo también les debe haber resultado divertido. Seguramente. Bueno. Que es la defensa del orden internacional liberal, ese orden internacional liberal que ahora estamos tan preocupados que... Ese orden basado en reglas. Exacto, ese orden Qué basado frase en reglas. Cautivadora, ¿no? Que ahora estamos tan preocupados porque parece que se va y no sabemos qué viene, ni sabemos qué hay en este proceso intermedio en el que parecen legitimarse algunas prácticas que pueden ser condenables desde el punto de vista del derecho internacional o que el derecho internacional aún no tiene respuesta. Por ejemplo, al uso de enjambres de drones, como vimos el fin de semana pasado. ¿Sí? Estas armas autónomas, sí, letales, estos robots que están hechos para matar, sí, que reciben instrucciones, pero que esas instrucciones pueden tener sesgos. Bueno, esta defensa del orden internacional liberal, que sin preguntarlo voy a decir yo, se caracteriza por el multilateralismo, el libre comercio y la democracia o defensa de derechos humanos, sí, ¿sí? Esos tres pilares fundamentales, la neutralidad puede basarse en su defensa. Si no somos neutrales, rompemos con ese orden internacional liberal que ya está en jaque por algunos regímenes que son iliberales, justamente, y movimientos. Claro. Esa trilogía, ese trípode que presentaste, yo lo he criticado porque no me parece funcional. Yo pienso que... vamos a centralizarlo con nombres propios, ¿sabes? Es más fácil. Yo pienso que la administración Biden rompió con un estilo de alianza de Estados Unidos que implicaba un orden basado en reglas, pero no en un cribaje democracia-totalitarismo. Ese era más pragmático en ese sentido. Y eso permitió, por ejemplo, décadas de un mantenimiento de relaciones estables, por ejemplo, con Arabia Saudita. Exacto. ¿Tá? Entonces, poner sobre la mesa algo que es muy difícil de negociar, como es el hecho de los valores diferentes. Es decir, Mohammed bin Salman no lee un libro de historia y no tuvo un siglo de las luces, no tuvo una ilustración en su pasado. Por lo tanto, sus valores son distintos, no estoy diciendo que sean buenos o malos. Entonces, esa línea roja que estás poniendo de, bueno, determinados valores, si los llevamos a un extremo, terminamos en unas Naciones Unidas de 40 países. Perdón que sea tan crítico. Sí, pero me parece no estoy diciendo, bien interesante. No me estoy volcando hacia ningún lado, sino estoy diciendo que esa forma de plantearlo no está siendo fructífera en los resultados.
Y ahora me voy a lo que dijiste antes. Estoy metiendo un paréntesis muy rápido porque sé que se te vienen ejemplos tuyos que no quiero dejar de lado. ¿Qué podría ser que alguien tuviera una postura neutral? Bueno, Raúl Cohen, que tiene un programa en la radio, me anota que bueno, la neutralidad puede ser un llamador de inversiones. Sí. Puede ser. Y estoy pensando en un país extraño en cómo se maneja y logra ser neutral, aunque pertenece a alianzas militares, que es Turquía. Uh-huh. Gracias a su geografía, que tú lo anotaste, y la importancia que tiene la geografía, ha tomado como una especie de responsabilidad de que todo camine bien ahí. Entonces ha logrado hablar con todos. Y eso es como una forma de ser neutral. Es decir, él compra los misiles en la OTAN, pero compra a los rusos los AS-400 para castigar a los misiles. Y logró un acuerdo con la Unión Europea para los solicitantes de asilo de Siria. No nos olvidemos de eso. Muy criticados desde el punto de vista del derecho internacional. Pero funcional. Entonces, como tú dijiste, puede haber también una necesidad de ser neutral y puede haber una estrategia de ser neutral. Claro. Estoy encontrándole esos puntos gracias a que viniste. Puede ser marketinero ser neutral. Bueno, también. Puede ser marketinero para un líder, puede ser marketinero para quienes forman parte de ese orden basado en reglas o de ese mundo libre que lidera Estados Unidos. Sí. Volvemos, perdón por el pero me parece interesante, después hablemos del orden internacional liberal o de alguna de sus características. Me parece que si te pasás de rosca en la descripción, que implica valores, estás cerrando puertas. Sí, además son los valores. Estoy pensando en Kissinger, ¿no? Claro, son los valores que Estados Unidos exporta al resto del mundo, son los valores hechos en Estados Unidos. Claro. Yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando hacen la visita de turista al Capitolio, les pasan un video muy lindo de 10-15 minutos y en el Capitolio les dicen, estamos en Estados Unidos, el país que inventó la democracia moderna. Y en los primeros minutos uno dice, ay, esto será así, qué difícil escucharlo, ¿no? Porque yo vengo a hacer una visita de turista, vengo a ver obras de arte y me están diciendo que es el país que inventó la democracia moderna. En realidad es la democracia que exportó al resto del mundo. La pregunta es si puede exigirlo. Bueno, entonces, ahora China le está demostrando que no. Claro, en realidad podés exigirlo, pero ¿podés pretender que exigiendo llegues a acuerdos? Ese es el tema. Bueno, China le está demostrando que no, porque ahora China trae inversión sin pedir democracia. Claro. Pero esto es parte de otro tema, nos fuimos de la neutralidad. No fuimos, pero es lo que hacía Estados Unidos antes. Sí, claro que sí, para ganar adeptos a la causa. Volvemos, perdona. Volvamos. Profesora, perdone. Está muy bien. Vamos con algunos ejemplos de la neutralidad en la actualidad, así le contamos a tu audiencia que, como me comentaste, hay muchos estudiantes de Relaciones Internacionales que aprovechamos para saludarlos a todos, pero también nos encontramos con personas que no estudian Relaciones Internacionales, pero les interesa saber cómo funciona el mundo. Esa es la realidad. Se ha hablado mucho de lo que se denomina neutralidad permanente, pero esa neutralidad permanente puede empezar en 1815, entonces como estamos en 2024 hay nuevos enfoques. Voy a ir con algunos ejemplos básicos y los vamos conversando. El caso de Suiza, que era con el que tú comenzabas. Es un paradigma para todos nosotros. Exacto. Entonces, vamos con el ejemplo de Suiza. Hoy en día Suiza denomina a su neutralidad como neutralidad cooperativa. ¿Qué te hace pensar el término cooperativo? Que ya no está sola, que ya no es la isla que tú mencionabas al comienzo, ¿no? Muy inteligente. Sí, neutralidad cooperativa. Pensemos que Suiza ahora está en Naciones Unidas y 2023-2024 tiene un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Ese es por primera vez en la historia. Ese es un elemento que habría que tener en cuenta porque es un proceso. Y no estaba en Naciones Unidas. Hasta el 2002 creo 2002, que es. 2002 sí, ingresa a Naciones Unidas. Pero recién ahora está en el Consejo de Seguridad. Interesante ver eso porque 2023-2024 post invasión rusa a Ucrania. Y ahí puede estar el quid de la cuestión.
Muy bien. Suiza neutral desde 1815, durante las dos guerras, como mencionabas al comienzo, casi que era un mecanismo que garantizaba que su territorio fuera inviolable, había un ida y vuelta, ¿sí? en ese sentido. Por tanto, Suiza no forma parte de ningún pacto de defensa colectiva, como puede ser el pacto que crea la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? Recordemos, vamos a hablar un poquito después de la OTAN. Sin embargo, participa en las misiones de paz de Naciones Unidas, punto a tener en cuenta. Y segundo punto a tener en cuenta, bien reciente, dudó, pero se sumó a las sanciones económicas de Europa a Rusia. Por eso hablamos de neutralidad cooperativa. Ya no es la neutralidad de 1815 que lo que mira es la inviolabilidad del territorio. Sí. Ahora está pensando, muy bien, seguimos siendo neutrales. Sin embargo, condenamos lo que es condenable y nos sumamos a las sanciones del continente en el cual se encuentran. Ese me parece un elemento, un elemento clave a tener en cuenta. ¿Qué cambió? La guerra en Ucrania. Guerra en territorio europeo, eso cambió. Claro, me lleva a la primera pregunta y lo primero que nos dijiste. El derecho internacional público establece qué hacen los beligerantes con el neutral. Cuando tú lo decías, yo me quedé con una pregunta interna, que ahora la saco ya que estoy, es, bueno, pero eso podría no bastar. Los beligerantes deben estar convencidos de que es conveniente que esa nación siga neutral. Porque si un beligerante no está convencido o no le conviene que esa nación se mantenga neutral, puede llegar a ser caso omiso del derecho internacional público, que es lo que hace Rusia. Exacto. Entonces, los neutrales pueden... Rusia y otros, ¿no? No, yo no castigo el tema ruso, no, también. Yo me mantengo. Un día hablamos de la guerra de Ucrania, que también tiene muchos bemoles. Pero que tiene que ver con esto de la neutralidad también, sí, porque ¿cuál es el argumento? Compartible o no, personalmente no lo comparto. No puede haber ningún argumento para violar el derecho internacional de una manera tan clara, pero el argumento de Rusia es: cada vez las fronteras de la OTAN están más cerca de mi territorio. Claro. Y esto es una provocación, una visión muy realista de las relaciones internacionales, ¿no? Pero además es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, ¿cuál es lo que está subyacente a ese tema? Están dejando de ser neutrales los que lo eran. Claro. O sea, la base está en la idea de neutralidad. Necesito neutralidad para seguir siendo una potencia. Y yendo al pensamiento suizo, ya no es suficiente el derecho internacional público ni mis ganas de ser neutral. Es decir, tengo que tomar partido. No le llamo tomar partido, pero le llamo neutralidad cooperativa. Exacto. Sigue siendo neutral, no forma parte de la OTAN, no forma parte de un tratado de seguridad colectiva. Recordemos que los tratados de seguridad colectiva tienen una característica fundamental. Se enraizan en el artículo 53 de la Carta de Naciones Unidas con la legítima defensa colectiva. La legítima defensa, tanto individual como colectiva, son un uso de la fuerza lícito. Y en esos casos, nos vamos al colectivo específicamente, es si tocan a uno, tocan a todos. Claro. Y ahí sí perdería totalmente pero si yo no soy parte de la familia, no me van a defender. Exacto. O me van a defender si tengo fronteras con algún estado que puede llegar a ser de interés. Veamos la parte política también. ¿Qué es lo que estuvo pensando en estos meses Suecia y Finlandia? Exacto. Y lo que está pensando desde hace 2 años Ucrania. Pero está bien. Ahora, son tantas cosas, Magdalena, tengo que ir en orden. Ahora me hiciste explotar la cabeza. Igual vamos a hablar de Suecia y de Finlandia. O sea, quiero hablarlo tal vez en el próximo bloque, hablamos de ese cambio, ¿no? Perfecto. que hubo. Ahora, me gustaría ver Irlanda y Austria, que son los otros 2 países dentro de la denominada neutralidad permanente, que me parecen interesantes. Austria durante la Guerra Fría. Sí. Vamos a Austria. En el caso de Austria yo lo denomino neutralidad militar flexible, porque estuve pensando cuando preparaba, dije, bueno, neutralidad militar flexible. Le puse ese nombre. ¿Qué etiqueta? A ver. Sí, porque a los investigadores nos gusta categorizar cosas, vamos a decirlo así, en este caso, estados.
Se enfoca en el aspecto militar, la neutralidad de Austria. El gobierno austríaco aplica sin ningún tipo de problema sanciones económicas, las sanciones económicas de la Unión Europea hacia estados beligerantes, como fue el caso de Rusia. Pero cuando hay votaciones vinculadas a este tema en la Unión Europea, bloque del cual es miembro, utiliza un concepto que denomina, o sea, la etiqueta que le ponen es abstención constructiva. Es una palabra poética, perdón, una palabra no, es un término poético. Yo me imagino una reunión de la OEA o de la CELAC con este tipo de argumentos, ¿viste? Levanta la mano sí, y dice abstención constructiva. Y Maduro dice abstención constructiva. ¿Qué significa? O algo así, ¿no? Le va a preguntar. No, pero es brillante, está muy bien. O sea, no participa activamente en esas votaciones, pero no impide que se adopte la decisión. Uh-huh. O sea, se abstiene, pero constructivamente. Incluso con la guerra en Ucrania, que creo que empezó a ser el parteaguas, porque vuelve a haber un conflicto armado en Europa. Recordemos que desde los Balcanes no lo teníamos, ¿sí? En ese caso, a pesar de que sea neutral, ha permitido que los aviones militares de otros estados de la OTAN sobrevuelen su territorio siempre y cuando tengan como destino un miembro de la OTAN. No las zonas de conflicto. Sí, es casi como considerarlo pasaje inocente. Casi. Forzado, pero bueno. Casi. Ya no está cerrado o encerrada en sí misma, podemos decir. Claro. Ya estamos mirando tanto el caso de Suiza como el de Austria, miramos qué sucede con los vecinos. Las regiones cobran relevancia. Seguimos porque quiero aprovechar el tiempo, porque cada vez que hablas se me van ocurriendo nuevas preguntas. Van a ser las 7 de la tarde, vamos a estar acá todavía. Pero nos vamos a Irlanda. Nos vamos a Irlanda bien rápido, así hablamos de los otros casos. Irlanda es neutral desde la década del 30, estos son los datos que te traje, porque me imaginé que te gustaban esos datos, porque me habías dicho que te gustaba mucho la historia. Sin embargo, tiene un concepto de neutralidad bastante laxo o lo aplica con mayor independencia. Por eso cuando traté de categorizar, que me ayudó Suiza, porque si en el caso de ellos era neutralidad cooperativa, ¿cómo le pongo a los otros? Claro. En el caso de Irlanda lo denominé neutralidad pendulante. O sea, según el conflicto, define. Amigos, en la tarde de Radio Mundo estamos generando doctrina con Magdalena Vaz. Va a quedar grabado. Quedó grabado y ya armamos un PDF con esto. Sí, neutralidad pendulante, ¿por qué? Porque ve mucho qué sucede, cuál es el sentimiento, cuál es el pulso de la población. Si están a favor o en contra de ese conflicto. Uh-huh. En el caso de la guerra en Ucrania, se inclinó hacia Ucrania. Irlanda. Pero se maneja un paraguas de neutralidad siempre. Exacto, pero va pendulando, por eso es que yo digo pendulante, ve cuál es el pulso de la población. O sea, es una neutralidad cooperativa definiendo el bando según las circunstancias. Exacto. Esa cooperación es dirigida. Esa cooperación es dirigida, digamos. Exacto. Mira tú, no mira tanto las regiones como en los otros casos. No tenía el caso irlandés. Me pareció interesante por ese motivo. Yo acá me hice unas preguntas que me gustaría compartir. Estos países están encerrados en sí mismos. Ya dije que creo que no, que ahora empezaron a abrirse y a mirar qué es lo que pasa. Si están encerrados en sus regiones, parecería que tampoco están encerrados en sus regiones. Veamos el caso de Suiza, que quiso estar en el Consejo de Seguridad. Y sobre todo creo que la respuesta es que no, porque el concepto de neutralidad muta, como mutan muchos conceptos en las relaciones internacionales, como las relaciones internacionales son dinámicas, tienen nuevos retos, y esto hace que el derecho internacional cambie, no sea estático, también sea dinámico. Claro. Ahora, lo que estás describiendo es que hay una pérdida de neutralidad. Del concepto original de neutralidad. Estamos viendo neutrales que empiezan a dejar de serlo, por lo menos se tiñen de una neutralidad que ya no es la misma, que ya no es la tradicional, digamos. Y todo empieza por un conflicto en territorio europeo. Exacto. Amigos, 2 minutos más y volvemos con el último bloque de La Hora Global.
tratando de entender este nuevo desorden mundial, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos en este jueves 18 de abril, ya pasamos la mitad de abril, la mitad del cuarto mes del año 2024, el cuarto año post-pandemia para los futuros historiadores. Estamos aquí con Magdalena Vaz hablando de neutralidad, algo que me parecía una cosa rara porque no lo había escuchado en otro lado y me gustaba charlar con alguien que supiera sobre esto para que nos impusiera sobre la necesidad o no de ser neutral, la conveniencia o no de ser neutral, qué dice la historia, por qué en teoría no hay un montón de países considerándose neutrales para evadir los conflictos. Bueno, de hecho sí, hay un tercer bloque hoy, se está hablando de bloques, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar del bloque occidental, vamos a no meternos en líos con las etiquetas, pero podríamos hablar de un bloque no occidental. Con eso está todo dicho, porque se definen con la otredad, se definen con lo que no son. ¿Ah? Y podríamos hablar de un tercer bloque que, quiere vivir tranquilo y quiere llevarse bien con los dos y en definitiva está tratando de no verse involucrado en problemas. Entonces hay una suerte de tendencia a una especie de neutralidad en base a este conflicto específico que dio vuelta al mundo, en el sentido de que lo puso de patas arriba y nos ha complicado toda esa mochila de saberes que todos creíamos inmutables. Magdalena. Vamos a más casos. Vamos a más casos porque me interesaba ver los que cambiaron. Porque en realidad dijimos, bueno, hay una mutación del concepto de neutralidad, pero vamos al caso de Suecia y de Finlandia, porque aquí hay un cambio radical. Ambos países fueron invitados en mayo de 2022 en la cumbre de la OTAN en Madrid para formar parte de la institución. Hasta el momento se habían mantenido como neutrales, por tanto no formaban parte de este pacto. Recordemos bien rápido el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que justamente dice que un ataque a uno de los miembros de la OTAN se toma como un ataque a todos, por tanto, uno puede salir a defender. Es una cláusula gatillo de la defensa. Exacto, y esto quiebra la neutralidad, porque tengo que cumplir con eso. Claro. Muy bien. Suecia y Finlandia. Primero tuvieron que superar un primer escollo, vamos a decir así, que era el veto de Turquía. Uh-huh. Segundo escollo que tuvo que superar especialmente Suecia, porque en 2023 ingresa Finlandia, ingresa primero, pero Suecia tenía que superar el voto del Parlamento de Hungría. Uh-huh. Y finalmente el mes pasado, hace poquito más de un mes, logra superar ese segundo escollo y ya los dos están dentro de la OTAN. Por tanto, no solo muta el concepto de neutralidad, sino las posiciones de los estados. Claro. O sea, la política del derecho internacional de Martí Koskianiemi en su máxima expresión. Sí, y por causas que aquí sí se resumen al miedo. Exacto, ¿sí? O sea, acá no es un tema de conveniencia, ni de políticas, ni de liderazgos, es el miedo. Sí, y entender que el mundo estaba cambiando. Bueno, Magdalena, ¿cómo cambió? Porque el miedo en 1940, 1939, 1935, 1890 llevaba a declarar neutralidades. Hoy llega a alinearse. Frente a otro. Sí. Exacto. Me parece bien interesante. Tiene otro efecto el miedo hoy. Sí, porque ese mundo de 1940... lleva a crear el derecho internacional como lo conocemos hoy, pero ese derecho internacional continúa en vigor. Claro. Y el mismo derecho internacional hace que cambien las posiciones de los estados. Estamos tal vez ante nuevas reglas que están creándose. Siempre es bueno dejar algunas preguntas para seguir pensando. No, está bueno. Nuevas reglas que están creándose y reglas que están siendo violadas también. Exacto. Y vemos todos los días en los informativos las consecuencias o no de esa violación. Exacto. Me gustaría justamente por eso de la violación del derecho internacional traer el caso de Costa Rica. Porque el caso de Costa Rica nos hermana, si se quiere, porque estamos en Latinoamérica y el Caribe, porque Costa Rica, junto con
ahora me voy a ir un poco a todas las Américas, junto con Canadá, somos los 3 únicos países con democracias plenas, sí, conforme a ese informe que realiza anualmente la unidad de inteligencia de The Economist. Entonces tenemos algunos puntos en común con Costa Rica. Tú comentabas al comienzo que Costa Rica no tiene ejército. Fue una de las cuestiones que mencionaste. Bueno, entonces es neutral, no tiene ejército. ¿Neutralidad significa mirar para otro lado cuando hay un conflicto armado? Porque podría significar eso. Ahora llenemos de contenido práctico. Claro. Porque vimos el concepto jurídico, vimos las posiciones de los estados, vamos al contenido práctico, y acá sí me voy a permitir leer un poquito, porque quiero leer el comunicado de Costa Rica. Costa Rica es neutral desde 1983, aquí estábamos con las fechas, no tiene fuerzas armadas, a diferencia de los otros 3 casos que vimos, 5 casos que vimos sí tienen fuerzas armadas. De hecho, me entero hoy por ti que Suiza lo tiene, porque si ¿sí? contribuyan a misiones de paz de Naciones Unidas, debe tener un ejército para poder hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que dice? Vamos de nuevo con la invasión rusa a Ucrania, que creo que fue el punto de quiebre. ¿Sí? Dice, esta ofensiva, esto lo dice el comunicado de Costa Rica. Esta ofensiva que contraviene la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, de la que son parte ambos países, así como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los acuerdos multilaterales, representa una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales y niega la oportunidad que el espacio multilateral ofrece para alcanzar acuerdos. La solución pacífica de controversias, la diplomacia preventiva que habíamos mencionado al comienzo, todo aparece. Y ya más al final del comunicado, Costa Rica reitera que la paz debe ser el camino y la máxima aspiración de los gobernantes para sus pueblos. Por tanto, ¿cuál es el argumento de Costa Rica para condenar la violación al derecho internacional? Justamente somos neutrales, por eso condenamos la violación al derecho internacional. Ok, nos quedan 5 minutos. Muy bien. Tenemos que redondear. Tengo ahí 2 preguntitas, pero antes de eso, ¿algo que quieras redondear? No, me parece que con estos ejemplos hicimos... La neutralidad existe, sí, es invocada por unos, es abandonada por otros, debido a circunstancias donde parecería no ser tan beneficioso como antes ser neutral. Es decir, la realidad hoy es un viento en contra de la neutralidad, pero sigue existiendo. Exacto. Sin embargo, para los estudiosos académicos, como un conocido común que tenemos, que lo mencionamos siempre, el concepto de generar sociedades de naciones, supranacionales que traten de abordar a todos los países, iría en contra o sería contradictorio con el concepto de neutralidad. Muchos lo dicen. Es decir, si estamos formando parte de unas Naciones Unidas, Sociedad de Naciones, y tenemos algunas cláusulas que nos obligan a actuar según determinados principios, no podemos ser siempre neutrales. Es contradictorio. Esa contradicción se va a mantener en tu criterio, porque va a seguir siendo necesaria la asociación de países, se llame ONU, o se llame G7, G20, se llame Grupo de Cooperación de Shanghái, o se llame como se llame. Las naciones tendrían tendencia a seguir uniéndose, asociándose y lograr que una Naciones Unidas funcione o sustituirla, pero usar esos paraguas. Bien, ¿cómo ves el futuro? Y eso es algo absolutamente personal. Primero que nada, Naciones Unidas no es supranacional. Supranacional es la Unión Europea. Podemos hablar otro día. De acuerdo. Tenés razón. Disculpa. Tema, porque sería una hora de conversación en ese sentido. A mí me gusta mucho, ya lo nombré a Martí Koskenniemi, que es como una de las rockstars del derecho internacional público en la actualidad. Y me gusta mucho el enfoque que él le da al derecho internacional, porque incluso se pregunta para qué sirve el derecho internacional, que creo que es en parte la pregunta que estás planteando por detrás, ¿no? ¿Para qué sirve el derecho internacional? Y él dice que el derecho internacional no solo tiene como función la gobernanza, gobernar cosas sería la traducción literal al español, pero bueno, podemos decir la gobernanza, sino también brindar un espacio para aquellos que no tienen voz. Justamente por eso el mundo sería mucho peor sin derecho internacional, porque viviríamos en la anarquía. Claro.
Entonces, reconfiguración del mundo, sí, con Naciones Unidas o con algo nuevo, pero con una institución y con reglas. Esa institución y esas reglas tienen una función. Exacto. Sea totalmente... Y funcionan, aunque parezca que no. No, claro, yo estoy haciendo las preguntas desde un punto de vista un poco más pesimista para provocar un poco la reflexión. Uh-huh. Esa organización y esas reglas funcionan. La pregunta es, siempre siendo conspirativo, ¿no? Si funcionan porque están de por sí llevando adelante una idea, imponiéndose a los demás o logrando consensos, o funcionan porque son también una herramienta de dominio de los demás de una mesa chica que siempre está presente tomando decisiones. Del Congreso de Viena para adelante. Siempre, ha tenido diferentes formas y diferentes nombres. Más patas, menos patas, pero no sé, ya alta, lo que quieras. Siempre habrá alguna reunión, los pasillos de Versalles en el 19, donde 4 o 5 decidan lo que está pasando. Y parece que no cambiara mucho de eso. Lo que pasa es que ahora algunos están de un lado de la mesa y otros del otro lado, pero sigue habiendo 4 o 5. Muchos dicen que nos parecemos mucho al siglo XIX. Entonces, esa organización funciona, aunque sea funcional a un poder que maneje el planeta. Sí. Esto sí es recontra personal, puedes no contestarlo. Sí. Yo me animo, además yo cumplo años el mismo día que Naciones Unidas, así que te pregunto ¿cómo no voy a defender a Naciones Unidas si cumplimos años el mismo día? Eso lo pueden anotar para saludarme también. El mundo, vuelvo a decir, sería mucho peor sin Naciones Unidas, porque ahora lo que tenemos son 5 asientos permanentes en el garante de la paz y la seguridad internacional. Sin Naciones Unidas sería anarquía, sería caos. Con Naciones Unidas al menos hay reglas y siempre se le está recordando a los beligerantes que la guerra tiene reglas y que hay que cumplirlas. Muy bien, amigos. Magdalena Vaz aquí en Estudios nos ha dado varias clases en una. Le agradecemos la presencia. Ya estoy inventando 5 o 6 excusas más para que vengas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Volveré. Por favor, es la idea. Y nosotros nos despedimos. Los dejamos en manos de Eduardo Rivero en Se Hace Tarde, y como cada martes y cada jueves a las 15 horas estaremos aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en los estudios de Radio Mundo. Hasta siempre. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.